Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles sobre el capítulo 10 y 11, que es el análisis de datos cuantitativos y reporte de resultados del proceso cuantitativo. Nuestro equipo está conformado por Laura Leticia Chavarría Rodríguez, Alexis Benzor González y su servidora Samantha Mendoza de Oces. El capítulo 10 es el análisis de datos cuantitativos. Este se efectúa sobre una matriz de datos utilizando un programa computacional que los veremos más adelante y se dividen en 7 pasos. El paso número 1 es seleccionar un programa de análisis. Todos los programas de análisis tienen un funcionamiento muy similar. Se divide en 2 partes, que es la definición de las variables y la matriz de los datos, siendo la primera para que se entienda la segunda. La matriz de los datos es como una tabla que tiene pues en sí todos los datos que hemos obtenido de nuestra investigación. Cuando el investigador tiene recolectados sus datos, crea los parámetros de la matriz, es decir, las variables a medir y la cantidad de los datos que se obtuvieron, e introduce los datos en esta misma. Nuestra matriz está compuesta por columnas, que son nuestras variables, las filas, que son nuestros casos, y las celdas, que es la intersección de una columna con una fila. Por ejemplo, aquí se muestra 4 casas, que serían nuestros casos, y 3 variables, que son los pisos, número de habitaciones y los colores. Los pisos son reflejados como datos brutos de los pisos, el número de habitaciones, dato en bruto de habitaciones, y el color por categorías, que es el 1 blanco, 2 amarillo y 3 beige. Así se puede decir que en la primera fila está la primera casa con 2 pisos, 5 habitaciones y un color amarillo. En la segunda, una casa con un piso, con 3 habitaciones, de color blanco, y así sucesivamente con todas las demás. Este es un ejemplo. Bueno, nuestro programa de análisis podría ser paquete estadístico para las ciencias sociales, el SPSS de IBM, Minitab, o sistema de análisis estadístico SAES. Esos son los programas que más se usan. Bueno, nuestro paso número 2 es ejecutar el programa seleccionado, que es abrirlo, tratar de entender cómo se usa y todo lo que lleva esto. Nuestro tercer paso es explorar los datos. Aquí tenemos que tener dos conceptos muy claros. La variable de la matriz de datos, que son las columnas constituidas por ítems o indicadores que pues son las variables. Y la variable de la investigación, que son las propiedades medidas y que forman parte de la hipótesis y que se pretenden describir. Esto es como nuestra variable en la que nosotros nos estamos basando para hacer nuestra investigación, y la variable de la matriz de datos son las variables que miden nuestra variable de la hipótesis de nuestra investigación. En ocasiones las variables de la investigación requieren un único ítem, pero hay veces que se necesitan varios ítems para tal finalidad. Cuando solo se precisa de un ítem o indicador, las variables de la investigación no ocupan una columna de la matriz, una variable de la matriz, pero si están compuestas de varios ítems, ocuparán tantas columnas como ítems o variables de la matriz las conformen. Esto dependerá pues de nuestras variables. Cuando una variable de la investigación está integrada por diversas variables de la matriz o ítems, suele llamarse variable compuesta, y su puntuación total es el resultado adicional a los valores de los reactivos que la conforman. Esto sería como sumar nuestras variables que son similares, y esto es como en la escala de Likert, que se suman las puntuaciones de cada ítem y se logra una calificación final. Es como sumar, multiplicar o promediar según se desarrolle el instrumento. Depende mucho de cómo se esté llevando a cabo la investigación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba comentando. Tenemos diferentes variables y cada una con un indicador diferente. Por ejemplo, tipo de escuela a la que asiste. Nuestro indicador es uno solo. ¿Por qué? Porque puedes ir a asistir a una escuela pública o una escuela privada y ya. La siguiente variable es la presión arterial, que es de 2 indicadores, que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y la siguiente variable, cómo se siente durante la cuarentena, con 3 indicadores. ¿Cómo se ha sentido durante la cuarentena? Es nuestro primer indicador. Muy bien, bien, igual, mal, muy mal. Y luego nuestro siguiente indicador,
¿Cómo la ha manejado en estos 3 meses? Muy bien, bien, igual, mal, muy mal. Y luego nuestro siguiente indicador, una pregunta similar que nos ayuda a contestar nuestra variable, ya así con nuestra siguiente variable que ya es de 4 indicadores. Cada una va a ocupar una columna o variable en la matriz. Por ejemplo, la primera variable es una sola columna, la segunda variable 2 columnas y así sucesivamente, dependiendo de los indicadores. Ya estos se van a sumar, se van a multiplicar o se van a promediar de acuerdo a la investigación. El análisis de los datos depende de 3 factores muy importantes, que es el nivel de medición de las variables, la manera como se hayan formulado las hipótesis, el interés analítico del investigador. Por ejemplo, los análisis que se aplican a una variable nominal son distintos a los de una variable por intervalos. El investigador busca, en primer término, describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables. Es decir, realiza análisis de estadística descriptiva para cada una de las variables de la matriz. Luego, para cada una de las variables del estudio, finalmente aplica cálculos estadísticos para probar su hipótesis. Todos estos cálculos los vamos a ver enseguida, que son prácticamente muy sencillos. Esto nos dice que el nivel de medición de las variables va a depender en si son de intervalos o si son nominales o si son de razón. O sea, depende mucho de nuestras variables, de cómo las estemos midiendo. La manera en cómo se haya formulado la hipótesis, porque de aquí dependen nuestras variables y depende en cómo queremos llegar a nuestro resultado también. Y el interés analítico del investigador. Si el investigador quiere profundizar demasiado en su tema, pues lo va a hacer y va a tener una investigación muy bien desarrollada. Si solamente está buscando un punto en específico o nomás quiere enfocarse en tal cosa, pues nomás va a obtener tal cosa. La estadística descriptiva para cada variable. Lo principal es escribir los datos, valores o puntuaciones obtenidas en cada variable. Esto se logra con una distribución de frecuencias que es muy simple. Aquí les puse un ejemplo. El ejemplo es, se le preguntaron a 150 niños de entre 5 y 10 años de edad cuál es su color favorito. Pues nuestra variable es cuál es el color favorito de los niños de 5 a 10 años de edad. La categoría azul, rosa, verde, amarillo y nos respondieron. El código que viene de cada categoría, el azul es 1, rosa es 2, verde es 3, amarillo es 4, nos respondieron 5. Nuestra frecuencia es la cantidad de respuestas que se tuvieron de esa misma categoría. Por ejemplo, azul tuvo 48 respuestas, rosa tuvo 37 respuestas, verde 35. Y así hasta sumar nuestros 150 niños que fueron a los que se les preguntaron. A veces las categorías de las distribuciones de frecuencia son tantas que se resumen. Estos se hacen en unos rangos. Por ejemplo, cuando se está midiendo la altura de 200 personas o de 1000 personas, se hacen unos rangos que por lo general son como de 1.45 metros a 1.55 metros son tantas personas. De 1.56 metros a 1.65 metros son tantas personas. Esos rangos son como para aminorar la cantidad de filas que puede llegar a tener nuestra tabla de distribución de frecuencias, que ayuda mucho. Nuestra tabla de distribución de frecuencias presenta elementos que es el porcentaje y el porcentaje acumulado. El porcentaje es el valor en porcentaje, obviamente, de lo que representa la frecuencia en una categoría. Si tenemos 10 personas y 5 contestaron en tal categoría, pues sería 50%. Ese es nuestro porcentaje. Y el porcentaje acumulado es la suma de los valores por cada categoría y al final tiene que sumar 100. Aquí están los que participaron, pues digamos que en nuestra entrevista, en nuestras preguntas. X. Nuestra variable, género de los 350 trabajadores de la empresa. Pues tenemos categorías, femenino, masculino y sin especificar, con el código cada uno y la frecuencia. Y el porcentaje, lo que les decía, si son nuestro 100% son 350 trabajadores, ¿cuánto sería el porcentaje? 156, pues 44.57. Igual con 179 y con 15. Y el porcentaje acumulado es sumar el porcentaje conforme vaya avanzando nuestra tabla hasta llegar al 100%. Aquí tenemos un ejemplo con valor perdido.
Nuestro valor perdido es cuando el investigador tiene resultados que a él no le funcionan o no le sirven para ayudar a contestar sobre su variable. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra variable cooperación de los 300 empleados para proyecto de caridad. Tenemos nuestra categoría válida y nuestra categoría de perdidos. Los válidos son los que contestaron sí y no, y los perdidos son los que no contestaron, cada uno con su código. Y la frecuencia de los válidos y la frecuencia de los perdidos. Como nuestros perdidos tienen una frecuencia de 13, nuestro total no va a ser 300, sino 300 menos la cantidad de los perdidos, que son 287. Ese sería nuestro 100%, porque nomás vamos a tomar en cuenta los porcentajes válidos. Y en eso se entorna todo el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Bueno, otra forma de presentarse la distribución de frecuencias es mediante las gráficas de polígonos de frecuencias. Estos se basan en las tablas. Unos ejemplos serían los histogramas, las gráficas circulares y otros tipos de gráficas. Aquí tenemos una pregunta que ya se había utilizado anteriormente: ¿cómo se sienten las personas en cuarentena? Muy bien, bien, igual, mal, muy mal. Y ya cada una con respecto a su frecuencia cada una. Igual con la gráfica circular, que son ventas en 2019, tantas en primer trimestre, tantas en segundo y así. Y otros tipos de gráficas, que aquí nuestra variable sería como el miedo de las personas, miedo a morir, tantas sí, tantas no, miedo a las alturas, tantas sí, tantas no. Así es un ejemplo muy breve. Bueno, aquí tenemos un polígono de frecuencias, representa curvas útiles para describir nuestros datos. Nos indican dónde se concentran los datos, dónde hay más cantidad de datos en la escala variable. Esto también se obtiene de las distribuciones de frecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos este polígono de frecuencias de edad de los empleados. Podemos darnos cuenta que nuestros empleados se concentran en las edades de 34 y 39. Para eso sirven, es como una gráfica, así, un polígono de frecuencias. Seguimos con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable alcanzada. Estas las hemos estado viendo desde secundaria, si no es que desde primaria, nomás con diferentes nombres se puede decir, que es la moda, la media y la mediana. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia, que en este caso volvemos a usar nuestra tabla de la variable de color favorito de los niños de 5 a 10 años de edad. Aquí podemos darnos cuenta que nuestra moda es el color azul, porque es el color que más se repite entre los favoritos. Es muy simple. Bueno, seguimos con la mediana. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad, literalmente. Si tenemos 100 datos, nuestra mediana va a estar en la posición del dato número 50. Aquí tenemos que tener en cuenta que el dato número 50 no tiene que ser que valga 50, sino es la posición número 50 entre 100 datos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestros datos, son 11 datos, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. ¿Por qué hace esto? Porque la fórmula dice número de datos más 1 sobre 2 para sacar el valor de la mediana. Aquí 11 más 1, 12, entre 2, 6. Nuestro dato va a estar en la posición número 6, que en este caso es el 38, o sea que nuestra mediana es el valor de 38. La media es la medida de tendencia central más utilizada y se conoce también como promedio aritmético. Se simboliza con una X con un guión arriba y es la suma de todos los valores dividida entre los números de los casos. Un ejemplo de esto sería nuestra calificación final, que al final es nuestro promedio. Bueno, seguimos con las medidas de la variabilidad. Estas indican la dispersión de los datos en la escala de la medición de la variable y responden a la pregunta: ¿dónde están diseminadas puntuaciones o los valores obtenidos? Aquí son los valores de rango, desviación estándar y la varianza. Bueno, el rango es también conocido como recorrido. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre nuestro punto mayor de los datos y nuestro punto menor de los datos. La fórmula es el valor mayor menos el valor menor. Y esto nos va a decir
que de tal punto a tal punto son tantos datos y ese sería nuestro rango. No sé si me voy a explicar. Por ejemplo, tenemos de 33 a 48. 48 es nuestro valor mayor y 33 nuestro valor menor. Lo restamos y nos da 15, o sea que nuestro rango es igual a 15. ¿Por qué? Porque hay 15 datos entre ellos y son los que vamos a estar utilizando, por eso se llama rango. Cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos de una distribución, o sea que habrá mayor cantidad de espacio, por así decirlo, para que los datos se distribuyan. La desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones de nuestros datos con respecto a la media. La media pues es la mitad de nuestros datos. Esta medida se expresa en unidades de medición de la distribución. Se representa con una S o con una sigma minúscula, que es una O con una curvita, o también con las mayúsculas DE. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza con una S al cuadrado. Aquí tenemos la interpretación de las medidas de tendencia central y la variabilidad. Nuestra variable ahora sería la actitud hacia el presidente. Tenemos una escala de 1 a 5, que el 1 es actitud totalmente desfavorable y el 5 es actitud totalmente favorable. Bueno, se obtuvieron los siguientes resultados. La moda como 4.0, mediana 3.9, media 4.2, desviación estándar 0.7, puntuación más alta el 5, que es el máximo, y puntuación más baja, que es 2.0, que es nuestro mínimo, y nuestro rango es 3. Bueno, la moda quiere decir que todos los resultados o la mayoría de nuestros resultados tuvieron una frecuencia de 4.0, o sea, tuvieron una actitud bastante favorable. Nuestra mediana fue de 3.9, ahí se centra como la cantidad de datos, ahí más o menos. La media 4.2, que es nuestro promedio. La desviación estándar de la media, que es de 0.7 arriba, 0.7 para abajo. Y puntuación alta es el 5 y la baja es el 2, o sea que nuestro rango va a ser igual a 3. 5 menos 2 igual a 3. Bueno, y de esto se hacen interpretaciones que nos ayudan a verificar nuestra variable, a comprobarla o a rectificarla. Por ejemplo, aquí con estos datos podemos decir que la actitud del presidente es favorable porque la categoría que más se repitió fue el 4. El 50% de los individuos está por encima del valor de 3.9 y el restante abajo de 3.9, esto porque pues es la media. Se supone que la mitad, exactamente pues en la mitad, 50% arriba, 50% para abajo. Ok, en promedio los participantes se ubican en 4.2, que esto es muy favorable. Se desvían 0.7 unidades de la escala. Ninguna persona calificó al presidente menor a 2 y no hay calificaciones de 1, o sea que todo salió pues muy favorable. En cambio, si los resultados hubieran sido, pues en lugar de que la puntuación alta hubiera sido un 5, hubiera sido un 3 y la mínima un 1, pues ahí ya cambian todas nuestras perspectivas, la interpretación es totalmente diferente, es más desfavorable, cosas así. Es cuestión de analizar los datos. Bueno, seguimos con las puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o las puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar su distancia respecto a la media. Eso también en unidades de desviación estándar. La puntuación Z nos indica la dirección, si es positiva o si es negativa, y el grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media. Esto es un valor, queremos saber qué tanto está alejado de la media, pues usamos las puntuaciones Z. Razones y tasas. La razón es la relación entre dos categorías. Aquí tenemos un ejemplo de mujeres y hombres. La frecuencia de mujeres es 30, la frecuencia de hombres es 60. La razón de hombres a mujeres es de 60 entre 30, o sea 2. Esto quiere decir que por cada 2 hombres hay una mujer. Esas son las razones. Continuamos con la tasa. La tasa es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una categoría y el número de observaciones. Estos generalmente se multiplican por un múltiplo de 10, generalmente 100 o 1000. La fórmula es número de eventos sobre el número total de eventos posibles por 100 o por 1000. Un ejemplo sería
número de niños en una ciudad sobre número de habitantes en esa ciudad por 1000. Tenemos una cantidad de 200.000 niños entre 650.000 habitantes de la misma ciudad por 1000 igual a 307.69. Esto quiere decir que por cada 1000 habitantes en la ciudad, 307.69 niños. Este es un ejemplo. Seguimos con el corolario, que sería la última parte de nuestro paso número 3. El corolario es cuando una distribución resulta ilógica y nos confunde, nos cuestiona, que a lo mejor hubo algún error o en el instrumento de medición, recolección de datos, y pues no nos ayuda mucho, nos desvaría todo. Aquí se tiene que analizar ese tipo de casos una vez ya analizado todos los datos y visualizados gráficamente. Pues aquí lo que tenemos que hacer es revisar la información descriptiva de todas las variables y verificar su veracidad. Ok, seguimos con el paso número 4, que es evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Bueno, la confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición utilizado, o bien si fueron utilizados más instrumentos para cada uno de ellos. Es común que el instrumento contenga varias escalas para diferentes variables o dimensiones, entonces la fiabilidad se establece para cada escala y para el total de las escalas si es que se pueden sumar. Aquí tenemos algunos métodos de confiabilidad. El primer método es de estabilidad. Aquí les voy a explicar las veces que se aplica el instrumento, versiones diferentes del instrumento, número de participantes que proveen los datos para el instrumento y lo que nos ayuda a resolver ese tipo de método. Bueno, se aplica en 2 distintos tiempos, es una sola versión y cada participante responde al instrumento las 2 veces. Nos ayuda a responder la inquietud de ¿responden los individuos de una manera similar a un instrumento si se administra 2 veces? Aquí el único inconveniente de este es que hay un elemento que puede llegar a perjudicarnos, que es el tiempo. Si se aplican en tiempos muy alejados, podría ser que las situaciones, las emociones de los participantes estén muy desbalanceadas, estén muy diferentes, no sean las mejores, y esto pues va a llevar a que no contesten bien el instrumento o cosas similares, y pues los resultados no van a ser tan confiables. O si el tiempo es muy pequeño, entonces los participantes puede hacer que se acuerden de la vez que contestaron el otro instrumento y lo contesten similar como para encajar, para que se vea que salieron igual, y eso pues va a alterar los resultados, realmente los resultados que se esperan. Bueno, sigue el siguiente método, que es formas alternas. Aquí se aplica 2 veces al mismo tiempo con una diferencia de tiempo muy corta. Las versiones del instrumento son 2 versiones, pero son equivalentes, son iguales. Cada participante responde a cada versión, y aquí nos ayuda a contestar cuando 2 versiones de un instrumento son similares, hay convergencia o divergencia en las respuestas a ambas versiones. Aquí es como para ver si realmente contestan bien, se entiende, o contestan nomás para contestar. Este método se llama formas alternas y prueba post-prueba. Es un poco similar al anterior. Se aplica 2 veces en tiempos distintos. Son 2 versiones diferentes, pero son equivalentes. Cada participante responde a cada versión y contesta la misma inquietud que la anterior, por eso les digo que son métodos muy similares. El método de mitades partidas. Este es un instrumento que se aplica nomás una vez. El instrumento es fragmentado en 2 partes equivalentes, o sea que tiene preguntas similares pero no iguales. Cada participante responde a la única versión, y lo que nos ayuda a responder son las puntuaciones de una mitad del instrumento similares a las obtenidas en la otra mitad, por eso les digo que tienen que ser equivalentes entre sus preguntas. El último método se llama medidas de consistencia interna alfa y KR20 y 21. Este es un instrumento que se aplica una sola vez, tiene una sola versión, cada participante responde a la única versión, y lo que nos ayuda a contestar es que si las respuestas a los ítems del instrumento son coherentes, o sea que si las respuestas
realmente coinciden unas con otras. Además de estimar un coeficiente de correlación o un coeficiente de coherencia entre los ítems del instrumento, es conveniente calcular la correlación ítem-escala completa. Esta representa la vinculación de cada reactivo con toda la escala. Habrá tantas correlaciones como ítems contenga el instrumento. Bueno, aquí les puedo dar un ejemplo para que se entienda más claro. Un ejemplo sería, las calificaciones de un estudiante pueden ser solo de 10 y se llega a la conclusión de que él es un estudiante muy bueno, es un excelente estudiante. Pero por ejemplo, si en una clase estadística tiene una calificación reprobatoria y sus demás compañeros también tienen calificaciones reprobatorias en esa sola materia, se puede decir que el real problema no es el estudiante, sino la clase o inclusive el profesor. Y se puede no llegar a tomar en cuenta para el promedio, que realmente no pasa, pero es un ejemplo muy básico. Bueno, seguimos con la validez. La evidencia y la validez de criterio se produce al correlacionar las puntuaciones de los participantes obtenidas por medio del instrumento con sus valores logrados en el criterio. Una correlación implica asociar puntuaciones obtenidas por la muestra en dos o más variables. Y luego sigue la evidencia de nuestra validez. La evidencia y la validez de constructos se obtiene mediante el análisis de factores. Tal método nos indica cuántas dimensiones integran una variable y qué ítems conforman cada dimensión. Los reactivos que no pertenezcan a una dimensión quiere decir que están aislados y no miden lo mismo, por lo que deben ser eliminados. Para cada escala, una vez que se termina la confiabilidad y se muestra la evidencia sobre su validez, si algunos ítems son problemáticos, se eliminan de los cálculos. O sea, que si son problemáticos, quiere decir que no discriminan, no se vinculan a otros ítems, van en sentido contrario a toda la escala, no miden lo mismo y cosas similares. Y se eliminan de los cálculos. Pero esto se tiene que poner en el reporte de investigación, se indican por qué fueron descartados y cuáles fueron descartados y cómo alteran los resultados finales. Después de hacer todo esto, se vuelve a realizar análisis descriptivo, o sea, la distribución de frecuencias, media tendencia central, y la variabilidad, etc. Para concluir nuestro paso número 4, llegamos a un punto en el que tenemos que preguntarnos si podemos seguir o no podemos seguir con nuestro siguiente paso. Aquí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿podemos establecer relaciones entre las variables? Si respondemos que sí, podemos seguir con nuestra estadística inferencial, pero si no es posible, nuestro trabajo de análisis aquí concluye y se comienza el reporte de la investigación. Paso número 5. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, que aquí es un análisis estadístico inferencial. Primero que nada, ¿qué es la estadística inferencial? Estos son parámetros de una población inferidos de los estadígrafos. Estos son los datos de la muestra y resultados estadísticos que estuvimos en el paso número 4 y paso número 3. ¿Para qué sirve la estadística inferencial? Para probar hipótesis poblacionales y estimar los parámetros. La hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros. Lo que hace el investigador es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra, o sea, en los datos que nosotros obtuvimos de nuestra investigación, realmente concuerdan con lo que se ve en nuestra población. La distribución muestral. Esta es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Para hacerlo más entendible, les voy a mostrar un ejemplo que vi en el libro, que era que nuestro universo son los automovilistas de una ciudad y deseamos averiguar cuánto tiempo pasan diariamente manejando. De este universo vamos a extraer una muestra representativa que es de 512 automovilistas. Bueno, de nuestro universo se pueden extraer diferentes muestras de 512 personas. Pues van a ser tantas muestras sean posibles de hacer combinaciones dependiendo del número de personas en nuestro universo. Y de esto se va a sacar las medias, de cada muestra se va a sacar una media. Entonces vamos a tener demasiadas medias. Entonces esto se va a
analizar como en un gráfico y se tienen que poner las medias de cada muestra. Se va a tener como resultado de que algunas medias pasan más tiempo al volante que otras, y pues se va a tener como una gráfica así ascendente y lo ascendente. Y nuestra media de nuestras medias de las muestras va a ser en sí nuestra media poblacional. Pero esto no es muy usado, ya que pues solamente es como un análisis que hacen las personas que se dedican a esto. Continuamos con el nivel de significancia o significación. Son los niveles de probabilidad de equivocarse que fija de manera a priori el investigador. Tenemos dos niveles diferentes. El primer nivel de significancia es de 0.05, el cual nos dice que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar y 5% solamente en contra. Este es más comúnmente usado en las ciencias sociales. Y tenemos el B, que es el nivel de significancia de 0.01, el cual implica que el investigador tiene 99% de seguridad y 1% en contra para generalizar. Este es muy utilizado cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas, por ejemplo, para pruebas de vacunas, para medicamentos, arneses de aviones, resistencia de materiales de construcción, al fuego, al peso, etc. ¿Cómo se relaciona la distribución muestral y el nivel de significancia? El nivel de significancia o significación se expresa en términos de probabilidad, que es 0.05 o 0.01, y la distribución muestral también como probabilidad, el área total como 1. Es el área de la curva que ahorita les decía que sube y luego baja, el área total que cubre la parte de abajo, eso es igual a 1. Ahorita vamos a ver por qué. Para ver si existe confianza o no al generalizar, se cubre la distribución muestral con la probabilidad adecuada para la investigación. Aquí unos ejemplos. En la curva azul tenemos un nivel de significancia de 0.01. Nuestra media poblacional hipotética está punteada y el 99% del área es de confianza y solamente el 1% de riesgo. Esto quiere decir que toda nuestra área por debajo de nuestra curva es lo que estamos nosotros completamente seguros, y solamente lo que queda como en las orillas, fuera de el margen de nuestra curva, es lo que nos queda de riesgo, que es 0.5 de un lado, 0.5 del otro. ¿Por qué? Porque nuestra media pues se divide en dos partes iguales, por eso es 0.5 de cada lado. Y nuestro nivel de significancia de 0.05 es sumamente igual, nomás nuestro nivel de confianza es de 95%. Esto quiere decir que pues tenemos aquí la media hipotética poblacional. Toda nuestra área representa el 95% y tenemos 2.5 de este lado y 2.5 de este lado, porque igual pues nuestra media divide toda la mitad. Bueno, tenemos unos errores al probar la hipótesis. Aceptar una hipótesis verdadera, decisión correcta. Rechazar una hipótesis falsa, decisión correcta. Aceptar una hipótesis falsa, conocido como error del tipo 2 o error beta. Rechazar una hipótesis verdadera, conocida como error del tipo 1 o error alfa. Nunca estaremos completamente seguros de nuestra estimación, eso es verdad, por eso se llama una hipótesis. Trabajamos con altos niveles de confianza y seguridad, pero aunque el riesgo es mínimo, no podría cometerse un error. Aquí voy a mostrarles cómo reducirse esos errores. Tenemos que tener muestras probabilísticas representativas, o sea que si la población es de 1000 personas, no vamos a tener una muestra de 5 personas, pues vamos a tener una muestra de 100 personas. Inspección cuidadosa de los datos, ver si todo está conforme nosotros esperamos, si se contestaron adecuadamente. Selección de las pruebas estadísticas apropiadas. Ver si nuestros parámetros son los correctos para llegar a confirmar nuestra hipótesis o descartarla. Mayor conocimiento de la población, estar en relación con la población, ver cómo nosotros observar cómo la hipótesis que estamos manejando se refleja o no se refleja en la población. Unos métodos o pruebas estadísticas paramétricas son el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión lineal,
prueba T, prueba de contraste de la diferencia de proporciones, análisis de varianza unidireccional. Esto es para cuando solo se tiene una variable dependiente y una sola variable dependiente. Aquí se los voy a explicar. Coeficiente de correlación de Pearson. Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con R. La hipótesis a probar es correlacional de tipo A mayor X mayor Y mayor X menor Y menor X mayor Y menor X menor Y. Son dos variables. La hipótesis de investigación señala que la correlación es significativa, por eso se llama correlacional. Nuestras variables, la prueba en sí no considera una como independiente y otra como independiente, ya que no evalúa la casualidad. El nivel de medición de las variables es el intervalo razón. Su interpretación es el coeficiente R de Pearson, que va a variar de -1 a +1, donde -1 es una correlación negativa perfecta, que quiere decir A mayor X menor Y, de manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra. Es como una tabla. Aquí los valores de correlación, que es de -0.1, que ya se los había mostrado, que es mayor X menor Y, que es la correlación negativa perfecta. Menos .90, correlación negativa muy fuerte, y así hasta el 0.00. No existe correlación alguna entre las variables, y luego ya siguen todas positivas, que ya el 1 positivo es la correlación positiva perfecta, que quiere decir A mayor X mayor Y. Seguimos con la regresión lineal. Esta nos ayuda a predecir las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea la correlación entre las variables, mayor será la capacidad de predicción. Esta está asociada con el coeficiente R de Pearson. La hipótesis son correlacionales y causales. Son dos variables. Una se considera como independiente, otra como dependiente. ¿Por qué? Porque la dependiente depende de la independiente, ya que la independiente va a predecir cómo se comporta la dependiente. Pero para que esto suceda tiene que tener un sólido sustento teórico. El nivel de medición de las variables, igualmente que como el coeficiente R de Pearson, son los intervalos o razón. Este se determina con el diagrama de dispersión. Aquí podemos ver una tabla que tiene como 7 sujetos, calificaciones de estadística, que son los valores de X, y calificaciones de contabilidad, que son en el eje Y. Estas son nuestras variables. Entonces, se obtiene gráficamente la correlación entre ambas variables, que si el sujeto 1 sacó un 6 en estadística, buscamos el 6 en el eje de las X y un 9 en el eje de las Y, que es su calificación en contabilidad. Se pueden llegar a las conclusiones de tendencia. Se pueden llegar a las conclusiones a la tendencia descendente, altas puntuaciones en Y, altas puntuaciones en X y viceversa. El diagrama de dispersión puede ser resumido en una línea, si hay tendencia, si es posible hacerlo. Conociendo la línea y la tendencia, podemos predecir los valores de una variable conociendo los de la otra variable. Esto quiere decir, esto no es un ejemplo muy sólido, pero es un ejemplo. Que si nuestros estudiantes tienen una calificación baja en estadística y una calificación baja en contabilidad, pues a lo mejor quiere decir que las personas o los estudiantes que tengan calificaciones altas en estadística y altas en contabilidad, pues son mejores estudiantes. Entonces va a quedar como el estudiante 1 aquí y el estudiante 2 acá, y luego estudiante 3 aquí, el 4 acá, y así, y se va a crear una línea de tendencia. Una línea de tendencia que va a pasar así, y gracias a esa línea de tendencia se pueden como deducir las demás calificaciones de otros estudiantes. Seguimos con la prueba T. La prueba T es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Se simboliza por T. La hipótesis es de diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa
y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. Por ejemplo, los grupos pueden ser dos salones de una escuela o dos pruebas de calificaciones en escuelas diferentes, dos plantas comparadas en su productividad, dos clases de materiales en una construcción, cosas así. La variable sobre la comparación se realiza sobre una variable. El nivel de medición del intervalo, el nivel de medición de la variable, perdón, son de intervalos o de razón. Y el cálculo o interpretación, el valor de t es calculado por el programa estadístico que ya los había mencionado. Esta se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de medias, conocida como la distribución t de Student, que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Si los grados de libertad exceden los 120, la distribución normal se utiliza como una aproximación adecuada a la distribución t de Student. Estas son determinantes ya que nos indican qué valor debemos esperar de t, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto mayor número de grados de libertad se tenga, la distribución t de Student se acercará más a una distribución normal. Los grados de libertad se calculan con la fórmula siguiente, en la que n y n1 y n2 son el tamaño de los grupos que se comparan. El grado de libertad es igual a el tamaño del grupo 1 más el tamaño del grupo 2 menos 2. La siguiente prueba, que es la diferencia de proporciones. Esta es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. La hipótesis es la diferencia de proporciones en dos grupos. La variable es la comparación sobre la variable. Si hay varias, se efectúa una prueba de diferencia de proporciones por variable. O sea, por cada variable se tiene que hacer una. El nivel de medición de la variable de comparación. Cualquier nivel, incluso por intervalos o razón, pero siempre son expresados en porcentajes. Este procedimiento se analiza en los programas de análisis de datos. Un ejemplo sería el STAT. Un subprograma se llama diferencia de dos proporciones. Solamente se tienen que colocar los números de los casos, los porcentajes obtenidos en cada grupo y se calcula. Y no es necesario tener fórmulas ni nada de eso porque ya el programa lo hace por sí solo. El último punto es el análisis de varianza unidireccional. Esta es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianza. Aquí hay que tener en cuenta que este análisis se utiliza para cuando se tienen más de dos grupos. Cuando se tienen solamente dos grupos, pues se utiliza la prueba T. Nuestra hipótesis es de diferencia entre más de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. Entonces, una parte similar a lo anterior. Variables. Una variable es dependiente y otra variable es independiente. Y a nivel de medición de las variables, la variable independiente es categórica y la dependiente es por intervalos o por razón. La interpretación de este análisis produce un valor conocido como f o razón f, que se basa en una distribución muestral conocida como distribución f, la cual es otro miembro de la familia de las distribuciones muestrales. La razón f compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes fuentes: variaciones entre los grupos que se comparan y la variación dentro de los grupos. Si el valor f es significativo, implica que los grupos difieren entre sí en sus promedios, entonces se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Ahora sigue la estadística multivariada, que son métodos que se usan cuando se presentan diversas variables independientes y una dependiente, o varias independientes y dependientes. Estas variables son presentadas en esquemas de relación. El primero que tenemos se llama análisis de varianza factorial, que también es conocido como ANOVA de dos factores. Su propósito es evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. Sigue el análisis de covarianza, que se llama también ANCOVA. Su propósito es analizar la relación entre una variable dependiente y dos o más independientes, al eliminar y controlar el efecto de al menos una de estas variables independientes.
La que sigue se llama regresión múltiple. Su propósito es evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente, así como predecir el valor de la variable dependiente con una o más variables independientes. También es estimar cuál es la independiente que mejor produce las puntuaciones de la dependiente. Es como la regresión lineal, pero con más variables independientes. Sigue el análisis multivariado de varianza, también llamado MANOVA, que su propósito es analizar la relación entre dos o más variables independientes y dos o más variables dependientes. Y el análisis lineal de patrones, PAT, su propósito es determinar y representar interrelaciones entre las variables a partir de regresiones. También para analizar su magnitud de influencia de algunas variables sobre otras, que la influencia puede ser directa o indirecta. Sigue el análisis discriminante. Su propósito es construir un modelo predictivo para pronosticar el grupo de pertenencia de un caso a partir de características observadas de cada caso. Es predecir la pertenencia de un caso a unas categorías de variables dependientes sobre la base de dos o más independientes. Después siguen las distancias euclidianas y su propósito es evaluar la similitud entre variables en unidades de correlación. Para los análisis no paramétricos se debe considerar lo siguiente. La mayoría de estos análisis no requieren de un presupuesto acerca de la forma de la distribución poblacional. Las variables no necesitan tener que estar en medidas de un nivel o por intervalos o de razón. Pueden analizar datos nominales o ordinales. Algunos métodos serían la chi cuadrada o x cuadrada, los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas, los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall, que estas son las más utilizadas. Bueno, les voy a explicar la chi cuadrada o x cuadrada. Esta es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Hipótesis por probar, correlacionales, variables involucradas 2. Esta prueba no considera relaciones causales. La medición de las variables son nominales o ordinales. El procedimiento se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que enseguida les voy a mostrar un ejemplo, que es un cuadro de dos dimensiones. Cada dimensión contiene una variable y a su vez cada variable se subdivide en dos o más categorías. Aquí el ejemplo. Esta es una tabla de contingencia o tabulación cruzada. ¿Por qué? Las variables aparecen señaladas a los lados del cuadro. Intención de voto y género, cada una con sus dos categorías. Por ejemplo, intención del voto es la candidata A o la candidata B y el género es masculino o femenino. La intención del voto masculino hacia la candidata A, la intención del voto del género femenino hacia la candidata A, la intención del voto del género masculino hacia la candidata B y así. Se dice que se trata de una tabla 2x2 donde cada dígito significa una variable y el valor de este indica el número de categorías de la variable. Bueno, además de la chi cuadrada hay otros coeficientes para evaluar si las variables incluidas en las tablas de contingencia o tabulación cruzada están relacionadas, que son las siguientes. Que es el phi, que es como una p, coeficiente de contingencia C de Pearson, V de Kramer, una C, Goodman-Kruskal, lambda o solo lambda, que es un símbolo es como así, coeficiente de incertidumbre o entropía o U de Tail, gamma de Goodman y Kruskal, tau A, tau B, tau C, que son símbolos de Somers y kappa. Las tablas de contingencia, además de servir para el cálculo de chi cuadrada y otros coeficientes, son útiles para describir conjuntamente dos o más variables. Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. El coeficiente Rho de Spearman y tau de Kendall son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. Los individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse por rangos. Este paso se divide prácticamente en otros 4 subpasos. El número 1 es el tipo de pregunta de la investigación, que puede ser descriptiva, de diferencia de grupos, correlacional o causal. Número 2 es el número de variables involucradas. Número 3, nivel de medición de las variables o tipo de datos. 4, la comparación de grupos, si son muestras independientes o correlacionadas.
Estos coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spellman y Kendall también son utilizados para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert, que son las que se suman, se multiplican o se promedian, que los consideran ordinales. Por ejemplo, tenemos un caso que son refrescos embotellados y nuestras variables son preferencias del sabor y el atractivo del envase. Y estas las queremos asociar estadísticamente. Entonces pedimos a un grupo de personas representativas del mercado que evalúen conjuntamente 10 marcas específicas y las ordenen de 1 al 10, en tanto que 1 es la categoría o el rango máximo en ambas variables. O sea, el 1 es el top, el 2 es abajo del top, el 3 es como ok, el 4 así. Y luego, por ejemplo, se tienen una tabla, y luego se tienen los diferentes tipos de marcas, que tienen que ser 10 marcas, variable 1, que es la preferencia del sabor, y se tiene que por ejemplo, la marca Coca-Cola, la preferencia del sabor es 1 y el atractivo del envase es 2, porque la Fanta tiene el atractivo del envase 1. De eso se trata este tipo de coeficientes de correlación. Una vez concluido el paso número 5, seguimos con el paso número 6, que se basa en realizar análisis adicionales. En este paso es simplemente, una vez que tenemos ya realizado todos nuestros análisis, a lo mejor nosotros queremos confirmarlos y realizar otros análisis o pruebas extras para confirmar ciertas ideas que a lo mejor nosotros pensamos que estaban mal o diferentes, y pues podemos realizar diferentes tablas extras que nos van a ayudar a confirmar nuestra información. Y ya para concluir tenemos el paso número 7, que es preparar los resultados para presentarlos, que es la parte final. Bueno, esto se divide en 8 subpasos, que es revisar cada resultado, que es un análisis general, análisis específico, valores resultantes, su significación, las interpretaciones, tablas, diagramas, cuadros, gráficas, checar todo eso. Organizar los resultados. Primero los descriptivos por variar el estudio, luego los resultados relativos a la confiabilidad y la validez, posteriormente los inferenciales, que se pueden ordenar por hipótesis o de acuerdo con su desarrollo. Número 3. Cotejar diferentes resultados, su congruencia y en caso de inconsistencia lógica volverlos a revisar. Pues esto que yo creo que queda muy claro, revisar nuestros datos, nuestros resultados, si algo no nos concuerda, revisar por qué y pues checarlos. Paso número 4. Priorizar la información más valiosa. Esto tiene mucho que ver con el paso 3 y con el paso 2, ya que pues aquí tenemos que organizar la información que más sobresalga, que más importa, que tiene que ir primero para que se entienda lo segundo. 5. Copiar o formatear las tablas en el programa con el cual se elaborará el reporte de investigación. Esto es pasar como toda la información recabada, ya pasarlo a nuestro programa seleccionado. 6. Comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, gráficas, diagramas. Bueno, aquí es la interpretación de todos. La interpretación de por qué esto, de por qué las gráficas, de cómo sube la tendencia, las decisiones y todo eso. 7. Volver a revisar los resultados, darle un chequeo general, así como para saber si a lo mejor tenemos algunos errores en la organización de los resultados, que no tenemos priorizada la información importante o cosas así. Y ya por último sería elaborar nuestro reporte de investigación, que aquí ya estamos como concluida nuestra parte de la investigación y ya podemos como elaborar nuestro reporte y dar a entender nuestras hipótesis y todo eso y estar muy contentos. Bueno, a continuación mi compañero Alexis les va a hablar sobre el capítulo 11, que es el reporte de los resultados del proceso cuantitativo. Por introducción, compañera Samantha. Primero empezaremos con lo que es una prueba de hipótesis, y esta es una regla que especifica si una afirmación puede ser aceptada o rechazada acerca de una población dependiendo de la evidencia que exista en una muestra de datos. Esta examina dos hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis nula, como bien sabemos, es la hipótesis negativa, es la negación a la conclusión que ha llegado el investigador. Y la hipótesis alternativa es lo contrario a la hipótesis nula, es decir, es la parte afirmativa, es a lo que ha llegado el investigador. Existen dos tipos de análisis estadísticos para probar una hipótesis.
el análisis paramétrico y el análisis no paramétrico. Estos dos tienen sus características específicas que los sustentan, y el utilizar uno o el otro depende de la circunstancia o de lo que se quiere conseguir. Primero explicaremos lo que es un análisis paramétrico. Para realizar análisis paramétricos se debe partir de los siguientes supuestos. Cito textualmente: la distribución poblacional de la variable dependiente es normal, es decir, el universo tiene una distribución normal. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar a sus distribuciones. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas? Tenemos el coeficiente de Pearson y la regresión lineal. Tenemos la prueba T, la prueba de contrastes de la diferencia de proporciones, el análisis de varianza unidireccional y el análisis de varianza factorial. Estaré explicando uno por uno. Primero empezaremos por el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson es una prueba estadística utilizada para analizar la relación entre dos variables medidas por un nivel de intervalos o de razón. También es conocido como coeficiente producto-momento. Luego tenemos la regresión lineal, y esta está asociada con el coeficiente R de Pearson. Se utiliza para determinar qué efecto tiene una variable sobre otra, y brinda la oportunidad de determinar qué puntuaciones tiene una variable a partir de las puntuaciones que tiene la otra variable. Luego tenemos a la prueba T, y la prueba T es una prueba estadística que nos permite determinar si dos variables difieren entre sí con respecto a sus medias. Un ejemplo muy claro sería dos medicamentos comparados con el efecto que tiene un medicamento y el efecto que tiene el otro medicamento. Otro ejemplo sería dos tipos de trocas, por ejemplo, una troca de la marca Chevrolet y otra troca de la marca, de la marca Ford. Compararlas con respecto a cuál troca tiene mayor duración del motor. También tenemos a la prueba de diferencia de proporciones, y como el nombre lo indica, es para determinar si dos variables se difieren entre sí con respecto a su porcentaje o a la proporción. Un ejemplo claro de la prueba de diferencia de proporciones es medir la obesidad de un estado, es decir, qué porcentaje de obesidad existe en el estado de Chihuahua y qué obesidad existe en el estado de Nuevo León. Otro ejemplo claro sería una empresa que tiene varias sucursales. Comparar el rendimiento de una sucursal de un estado o de una ciudad con respecto al rendimiento de una sucursal en otro estado o en otra ciudad. También tenemos el análisis de varianza unidireccional o de un factor, y este nos permite determinar si dos grupos o más difieren entre sí significativamente con respecto a su varianza y a su media. A diferencia de la prueba T, este análisis se puede hacer con 2, 3 o más grupos, y la prueba T solo se puede hacer con 2 grupos o con 2 variables. Un ejemplo claro es la religión. Podríamos comparar la religión católica, cristiana, judía, la budista, la musulmana con respecto al nivel de satisfacción que tienen los creyentes en ella. También podríamos comparar a la satisfacción que tienen los integrantes de algunos grupos sociales como los emos, los hippies, entre otros. A continuación abordaré el tema de los análisis no paramétricos. Al realizar un análisis no paramétrico, al igual que el realizar un análisis paramétrico, se deben seguir ciertos puntos o ciertas consideraciones. Cito textualmente: la mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional, aceptan distribuciones no normales, es decir, distribuciones libres. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de razón. Pueden analizar datos nominales u ordinales. De hecho, si se quieren aplicar análisis no paramétricos o datos por intervalos o razón, estos necesitan resumirse en categorías discretas, a unas cuantas. Las variables deben ser categóricas. ¿Cuáles son los métodos o pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas? Tenemos a la chi cuadrada o x cuadrada, a los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas, y también tenemos a los coeficientes de correlación por rangos ordenados por Spearman y Kendall. Primero empezaremos con la chi cuadrada o x cuadrada.
y esta es una prueba estadística que nos permite evaluar hipótesis en relación con sus variables categóricas. Se calcula por una tabla de contingencia o tabulación cruzada en la que existen dos dimensiones. En la primera dimensión existe una variable y en la segunda dimensión existe otra variable. Y cada una de estas variables se subdivide en dos o más categorías. Otros coeficientes de correlación. El coeficiente de Pearson, como ya vimos, es una estadística apropiada para medir variables medidas por intervalos o razón y por relaciones lineales. El chi cuadrada y los demás coeficientes que vimos previamente son apropiados para tablas de contingencia con variables nominales, ordinales y de intervalo, pero reducidos a categorías. ¿Qué son los coeficientes y la correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall? Ambos son medidas de correlación para variables de nivel ordinal, de tal manera que las unidades o los individuos de la muestra pueden ser organizados por rangos, es decir, por jerarquías. El coeficiente de Spearman es simbolizado como RS y el coeficiente de Kendall es simbolizado como T, con la letra T. ¿Qué otros coeficientes existen? Uno muy importante es el ETA y es utilizado para simular el coeficiente de Pearson, pero con la diferencia de que este se realiza con relaciones no lineales. A diferencia del coeficiente de Pearson, el coeficiente ETA puede obtener un valor diferente para el coeficiente al determinar cuál variable es la dependiente y cuál variable es la independiente. Esto es todo por el capítulo 10 y a continuación nuestra compañera Laura Leticia nos compartirá sobre el capítulo número 11. Mi nombre es Laura, les voy a hablar del capítulo 11, el reporte de resultados del proceso cuantitativo. Antes de elaborar el tipo de reporte debes definir los tipos distintos de receptores o usuarios que se vayan a llevar en el contexto. Debes de plantear el por qué se está llevando a cabo la investigación, los usuarios que se estudiaron y el contexto en el cual se llevó a cabo. Los distintos tipos de usuarios normalmente se basan en académicos, que esos son en la propia institución, los de revistas, alguna investigación científica, alguna opinión pública que no sea profesional, los profesionistas, por supuesto, y alguna opinión política de orientación o algún informe de ellos. Los contextos en los que se lleven a cabo usualmente son académicos o no académicos. Si se usa uno no académico, esto usualmente es en el caso de algún tipo de empresa. Los distintos tipos de informes o reportes son ya sea algún tipo de tesis, una revista, un artículo de resultados, un resumen ejecutivo o algún artículo periodístico, ya sea en base a alguna opinión, ya sea profesional o no, académica o política. El contenido de algún informe o reporte iniciará principalmente por la portada. Este debe tener un título breve, sin ningún tipo de término sensacionalista ni abreviaturas, alguna imagen llamativa, los nombres del autor o autores que hayan participado en ella y la organización que ayudó a llevar a cabo la investigación, la fecha y el lugar donde se estudió. Después se debe incluir los índices. Existen tipos distintos de índices donde puede variar en ya sea el contenido que se vaya a llevar a cabo, el título y subtítulos que lleve incluido el artículo o reporte. Después se puede poner un índice donde se incluyan las imágenes que se pusieron en el reporte o algún tipo de contenido gráfico o tablas que se usaron para basarse en ello. Después de los índices se lleva a cabo el resumen o sumario, donde se pone el planteamiento del problema, el método, resultados o descubrimientos importantes, conclusiones o implicaciones que se llevarán a cabo. Este debe ser comprensible, sencillo, informativo y específico, ya que va a dar la introducción a lo que es tu reporte. Luego de ello llevamos a cabo los términos claves o en otras palabras keywords. Esto es aproximadamente entre 3 a 5 palabras que sean relevantes en tu informe para darle base a lo que se va a hablar en el reporte. Después de los términos claves se empieza con el cuerpo del documento, donde iniciando por la introducción se lleva a cabo el planteamiento del contexto del enfoque que se llevó a cabo en tu desarrollo, el marco teórico donde incluyes todos los temas o subtemas relevantes que se utilizaron en el abarcamiento de tu informe, el método el cual
incluye todos los instrumentos o procedimientos, algún tipo de diseño de muestra que se utilizó para recabar todos los datos necesarios para llevarlo a cabo. El resultado, donde se pone en análisis de que si fueron útiles o no útiles para el desarrollo de tu informe. La discusión finalmente es el descubrimiento, limitaciones o alguna conclusión o implicación que se abarcaron a lo largo de tu desarrollo de informe. Algunas recomendaciones que se le dan a las personas para redactar un informe de investigación es realizar un bosquejo antes de empezar con tu informe, el redactar un apartado y tomando en cuenta los demás secciones, ya sea antes o después de la parte en la que vayas redactando, y tomar en cuenta bastante tus tiempos y la forma en la que estés llevando a cabo tu informe. Una de las preguntas principales es si existen algún tipo de guías o manuales para llevar a cabo una investigación. Y sí, las principales ya mencionadas son el APA, Harvard, Vancouver, Chicago, MLA, entre otras. Muchas gracias por su atención de parte de Alexis Benzor, Samantha García y Laura Chavarría.